Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad de Hackeable tu Alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Hoy hablaremos sobre conciencia del alma, evolución espiritual y el nuevo ser. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora me complace presentarles a nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Argentina y nos brindará su sabiduría y experiencia. Él es escritor, formador y conferencista en conciencia del alma y evolución espiritual, autor de 13 libros y creador del espacio virtual El Nuevo Ser. Comparte su conciencia en talleres y conferencias en América y Europa. Miembro activo del Grupo Internacional Conciencia Futura. Impulsa el despertar de la nueva humanidad. Marcelo Albala, bienvenido. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Hola, gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que cada uno lo vea, a todos. Así que es un gusto poder estar con ustedes. Gracias. Todo camino profundo suele comenzar con una semilla sembrada en la infancia. Marcelo, ¿cómo recuerdas ese primer despertar interior que viviste de niño y cómo influyó tu tío, el maestro Jaco, en tu búsqueda? Bueno, fue de muy niño cuando uno estaba en el final de la escuela primaria. Empezaba a sentir cosas que quizás mis compañeros no sentían. Empezaba a sentir ganas de hacer dibujos, diseños, o en ese caso eran cuadros. Me gustaba pintar y pintaba escenas de la Biblia, pero escenas que no ocurrieron, pero eran escenas de la Biblia. En realidad no eran escenas, sino que eran recuerdos. Eran momentos donde uno empezaba a despertar la memoria de su alma, la memoria de lo que ya vivió. Por eso lo traducía como Biblia, porque la mente lo único que tenía como espacio como para poder encajar ese tipo de imágenes eran imágenes como si fuera de la Biblia, pero en realidad no eran de la Biblia, sino que eran de un tiempo bíblico, de un tiempo que se relata en la Biblia. Entonces, eso fue como totalmente inconsciente, pero claro, tenía la dicha de tener a mi tío. Mi tío y padrino era hermano de mi padre, que yo lo veía todos los días como tío, pero no lo veía como maestro. Pero en ese momento él me empezó a, a orientar. De hecho, me invitó a una de sus charlas y cuando fui a una de sus charlas fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque no entendí una palabra de lo que él dijo en la charla, pero nada, solo buenas noches. Pero lo que sí me quedó grabado fue la sensación de familiaridad que tenía con toda esa energía, con todos esos temas, con todo lo que se vivía ahí. Yo tenía 12 años en ese momento y el más pequeño tenía 25. No había forma de contacto casi alguno, pero sí sentí esa familiaridad. Y al sentir esa familiaridad dije, bueno, tengo que seguir, y seguí y nunca más dejé de ir. Mi tío hoy ya partió físicamente, pero me tocó empezar a hablar con la gente cuando él todavía estaba en vida y él aprobó eso. Y no solo que aprobó, sino que estuvo muy feliz de poder verlo, ¿no? A tan corta edad no es común tener inquietudes espirituales tan marcadas. Claro. ¿Qué sentías internamente cuando ibas a esas conferencias y qué huella dejaron en ti?
hubo muchos momentos como impactos emocionales. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a tener un espacio en nuestra emoción, algo que puede contener determinada cantidad y calidad de emociones. Pero imaginemos un vaso. Y si a un vaso de agua, a un vaso le ponemos 1 litro de agua, ¿qué pasa con ese vaso? Desborda. Eso mismo pasaba conmigo. Empezaba a sentir mucha más cantidad y calidad de energía que la que podía soportar mi cuerpo emocional. Entonces lloraba mucho y no sabía por qué, pero lloraba mucho. Era momentos de recibir un gran impacto energético y que el cuerpo lo expresaba de esa manera. No lo soportaba y necesitaba desbordar. Eso eran como grandes momentos de aprender de unos estados diferentes, de unos estados más sutiles, de unos estados de plenitud, sin nada artificial, simplemente arribando naturalmente a esos estados por lo que me rodeaba, que era una charla o una situación cualquiera, pero cualquier cosa promovía eso. Muy interesante. Hoy, después de tantos años, has creado un universo de conocimiento y transformación. Marcelo, ¿qué representan para ti tus 13 libros y tus 25 talleres de conciencia? Bueno, es una forma de compartir lo aprendido. Cuando uno va aprendiendo en la vida, lo puede plasmar en hechos, lo puede plasmar en situaciones o también en expresiones. En este caso, primero fue la escritura, primero me dediqué a escribir libros, después empezaron la etapa de talleres y que convive con la de los libros, y después la de las experiencias, que también convive con las otras dos. Empezar a poder promover, a poder compartir lo que uno va viviendo, lo que uno va descubriendo. Es algo así como si la naturaleza nos da siempre, nos da permanentemente, ¿por qué nosotros tendríamos que ser egoístas? Al revés, tendríamos que ser como la naturaleza, dar. Y eso es lo que empecé a sentir y lo que empecé a hacer. Por supuesto que hay cosas que uno puede dar a nivel incluso gratuito y hay otras que debe cobrarlas para que pueda uno vivir, para que uno pueda moverse en el mundo, porque uno no está exento de eso. Todo espacio consciente nace de una visión profunda. ¿Cómo nació Ser, el nuevo ser, y qué propósito guía este proyecto? Bien, ser el nuevo ser surge de la suma de un montón de acontecimientos, de la suma de un montón de experiencias. Pero por sobre todo es como poder empezar a darle forma a algo que todo el mundo desea, pero todavía no puede vivir, o pocos pueden vivir, mejor dicho. ¿A qué me refiero con esto? Me pregunté ¿por qué no se dan las cosas que uno quiere? ¿Por qué no se da lo que la humanidad dice? Yo quiero que la humanidad viva tal cosa, quiero que la humanidad esté en paz, quiero que la humanidad haga esto, quiero que la humanidad lo otro. Pero eso es un deseo personal. La cuestión es por qué la vida le dice no a la humanidad en muchos aspectos. Entonces empecé a darme cuenta de que faltaba formación para poder encarnar eso que uno desea. Esa formación habla de distintas cualidades. Y bueno, eso es un poco la investigación, empezar a ver cuáles serían las cualidades del nuevo ser. Y eso me puse a investigar. Eso dio como consecuencia a un libro que se llama Así Ser, el nuevo ser, y también da como consecuencia diferentes talleres donde uno encarna cada uno de esos talleres una cualidad de ese nuevo ser. Y también da un espacio virtual que es el que se ha creado, Ser el Nuevo Ser, donde uno puede acudir a él para o preguntar, o investigar, o compartir esos talleres que estamos haciendo, todo un ciclo de talleres que estamos haciendo,
Ya hemos hecho 2 y viene el tercero la semana próxima. Y vamos a seguir durante todo el año haciendo ese ciclo de talleres que en cada uno se ve una cualidad del nuevo ser. Entonces da como resultado una formación. Algo que uno dice, si yo desarrollo esto, desarrollo lo otro, desarrollo lo demás allá, naturalmente empiezo a encarnar una nueva figura. Y eso es un poco la clave, porque las cosas no llegan cuando uno las desea, sino cuando uno está maduro para poder encarnarlas. A veces pensamos que la espiritualidad es algo abstracto, pero tú hablas de conciencia en lo cotidiano. Marcelo, ¿cómo podemos llevar la conciencia del alma a lo concreto, a lo que vivimos día a día? Darnos cuenta que lo que vivimos día a día es parte de lo que llamamos espiritual. No hay una división. Uno dice, si yo preguntara a cada una de las personas que está escuchando este video si vive igual que la que está al lado de ella, y me van a decir que no. Cada uno tiene una vida personalizada, a cada uno le pasan cuestiones diferentes, a cada uno vive quizás hasta el mismo hecho, pero desde ángulos totalmente distintos. Entonces, empezar a darnos cuenta de que a cada uno le llega lo que le debe llegar, que cada uno vive lo que tiene que vivir para aprender, y que no hay tal división entre lo material y lo espiritual, sino que lo material es lo más denso de lo espiritual. Cuando uno empieza a darse cuenta de que nada de lo que vive es casual, y cuando digo nada es nada, empieza a darse cuenta de que hay una conciencia que puede ampliarse, que uno cree determinadas cosas y que esas creencias tienen un límite, pero uno puede ir más allá de esos límites, sí. Cuando uno empieza a ir más allá de esos límites, se empieza a dar cuenta de que le empieza a ser natural un montón de cosas que antes ni siquiera las imaginaba. Un ejemplo muy simple, si yo les preguntara a cada una de las personas que está viendo el video, que si a los 3 o 4 años de edad se imaginaban que iban a estar de grande, casados, con hijos, conduciendo autos y teniendo un trabajo propio. No, cuando uno tiene 3 o 4 años no imagina eso como algo posible y rápido. Pero sin embargo, pasando una X cantidad de tiempo, pasando una X cantidad de situaciones, uno madura. Y hoy conducir un auto es algo natural, hablar por un teléfono celular es algo natural, y tener un trabajo, una familia es algo natural. Entonces, ¿qué será lo natural de nuestro futuro? ¿Qué será lo que en próximo tiempo uno puede alcanzar y que hoy ve como imposible, tal cual lo veíamos a los 3 o 4 años? Eso es un poco la clave de poder empezar a discernir, a desarrollar y a ser conscientes de esas cualidades de ese ser, el nuevo ser, de poder encarnar una versión mejor de nosotros mismos, de poder dar como habilitación a eso que tenemos en potencial, pero que puede ser práctico. Por eso digo que la vida cotidiana no es algo separado, ni es algo como ajeno a nuestro interior. Más bien todo lo contrario, la vida cotidiana expresa lo que tenemos dentro. Y ahí viene un poco la cuestión. ¿Vivimos todo lo que nos gusta? No. Vivimos muchas cosas que sí nos gustan, que sí nos sentimos cómodos, que sí nos parecen bárbaro, pero hay otra parte, que es la que no nos gusta, la que sentimos como rabia de tener que vivirlas, o que las vivimos obligados. Esa palabrita, obligados. Cuando uno dice estoy obligado a hacer esto, estoy obligado a hacer lo otro, ¿por qué la vida me obliga a mí y no le obliga al vecino? Y porque le puedo echar la culpa a quien sea de afuera, la pareja, la familia, los amigos, el gobierno, el mundo, lo que sea. Pero me toca a mí una cosa que a mí no me gusta y al vecino no le toca esa cosa. Entonces, ¿qué hay en lo que no nos gusta, por lo cual la vida nos obliga a vivirlo? Quizás tenga que ver con algo que nosotros no vimos de nosotros mismos. Quizás tenga que ver algo con nuestras zonas más rezagadas. Quizás tenga que ver algo con cosas, cuestiones que debemos desarrollar y todavía no lo hicimos. Entonces, si uno empieza a mirar más profundamente lo que le toca vivir, ya deja de ver la diferencia entre lo material y lo espiritual.
ya deja de ver la diferencia entre lo que es la vida cotidiana y la vida que podemos llamar la vida del alma. Eso es un poco la clave, dejar de ver los límites y empezar a ver la verdadera unidad de todo lo viviente. Es un tema muy profundo y que nos toca muy de cerca a todos porque es verdad que hay momentos de nuestra vida que nos cuesta mucho aceptar determinadas situaciones que vivimos porque no somos capaces de mirar un poquito más allá. Nos fijamos simplemente en eso que creemos que no queremos, que es el problema, y no ampliamos un poco la conciencia para entender el mensaje que está detrás de eso, ¿no? Exactamente. Generalmente las cuestiones que no nos gustan las hacemos a un lado o encontramos un culpable afuera y las queremos. Mira, te puedo hacer un pequeño ejercicio que hago en alguno de los talleres. Si yo preguntara quién de todos los que está presente tuvo por lo menos un problema en la vida, que levante la mano, y todos levantan la mano. Y cuando yo pregunto, ¿y eso que consideramos problema, no tuvo advertencias antes? Sí, siempre tiene advertencias. A veces las vemos, a veces no las vemos, pero advertencias hay siempre de que tal cosa puede ocurrir. Y cuando eso ocurre, uno dice, ¿qué quiero hacer? Sacarlo de encima lo más rápido posible, resolverlo lo más rápido posible. No, error. Cuando uno resuelve, no resuelve. Y lo puedo demostrar. Si uno dice, pregunto, ¿se les han repetido situaciones en la vida? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que muchas veces uno se escapa de una persona que no le gustaba, que no se sentía cómodo? No la veo más a esta persona, viene otra a la vida, pasa un tiempo, viene otra a la vida y es igual o es peor. Ha pasado, ¿no? Bueno, cuando eso pasa, no es una cuestión de las personas ni de que uno elige mal, sino de que uno atrae a pesar de lo que desea. Cuando uno es uno de los talleres que vamos a hacer en Madrid, la ley de atracción no se rige por lo que uno desea. ¿Cómo? La ley de atracción no se rige por lo que uno desea. Si no, yo podría desear que la luna bajara y la luna bajaría, y lo desearía con el corazón y con todo, y la luna bajaría. Y sin embargo, no pasa. Entonces, ¿por qué se rige la ley de atracción? ¿Cuál es el verdadero sentido de la ley de atracción? ¿Cuál es el verdadero misterio de la ley de atracción? Bueno, todo eso no solo que se puede investigar, sino que se puede llevar a la práctica. Y cuando uno lleva a la práctica y empieza a conocer y a comprender las leyes universales, empieza a darse cuenta de que es parte de una gran cosa y que no es algo que es caprichoso de la vida, no brindarnos algún gusto o algún deseo, sino más bien todo lo contrario. Es siempre una enseñanza. Cuando uno empieza a aprender, no necesita sufrir para aprender. Cuando uno no aprende, la vida vuelve a generar un problema, una situación similar o una persona similar para que uno aprenda un determinado mensaje. Siempre hay algo por aprender. La cuestión está en empezar a mirar más profundamente lo que nos toca vivir. Por eso, uno es artífice de su propio destino siempre y va más allá que el gobierno, que la familia, que la pareja y que todo lo demás. Siempre uno está eligiendo, dándose cuenta o no, lo que tiene que vivir y lo que va a vivir en un futuro. Todo eso también lo llevamos a la práctica. Todo eso también lo llevamos a, no sobre un conocimiento, sino una experimentación. Eso es un poco la clave. Muy interesante, porque son situaciones que vivimos a diario y a veces no somos capaces de comprender hacia dónde vamos, cómo entender toda esta situación. Bueno, por eso lo traduje en talleres, por eso lo traduzco en eventos, por eso vamos a ir a España, vamos a ir a Madrid y a Aranjuez, a los dos lugares, a hacer distintos eventos en junio próximo, donde vamos a presentar, voy a presentar los libros, y hablo de vamos porque voy a ir con mi mujer, que mi mujer tiene lo suyo, ella tiene la capacidad de ver en otros planos y de atender a nivel personalizado. Las personas pueden ver sus problemas o sus temas, incluso con gente, con seres que ya no están físicamente, y poder resolverlas igual. Entonces, pero eso es otro tema aparte.
Vamos a ver cada una de estas cualidades del ser, del nuevo ser, en diferentes talleres. Vamos a ver el aquí ahora, la ley de atracción. ¿Por qué digo los tiempos han llegado? Vamos a ver el taller de la ansiedad. La ansiedad puede llevarte al éxito. ¿Cómo? La ansiedad puede llevarte al éxito. Ese es otro taller. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente queremos salir de la ansiedad sin comprenderla. Porque generalmente hay montones de métodos para salir de la ansiedad o para taparla o para esconderla, pero ninguno se preguntó a qué viene la ansiedad a mi vida. Y cuando Claro. uno empieza a comprender eso, la ansiedad deja de ser una contra y pasa a ser un aliado para que uno pueda empezar a comprender determinadas cuestiones de sí mismo. Eso lo hacemos también en uno de los talleres. Y más, vamos a ver la vida desde la eternidad. ¿Se ve igual? La vida desde el plano humano común, limitado, que la vida desde el alma? No. ¿Se entiende igual la vida desde el plano común o desde los planos sutiles? Darnos cuenta de que somos almas que tenemos cuerpos y no al revés. Y que si somos almas, vinimos a hacer algo. Y cuando uno empieza a entender a qué vino a la tierra, empieza a entender qué es lo que vino a comprender, qué es lo que vino a aprender, qué es lo que vino a desarrollar, qué es lo que vino a expresar, su vida pasa a ser otra cosa, su vida cambia. Y eso es otro de los talleres que se llama Maestro de mí mismo, que vamos a hacer en ambos lugares, tanto en Madrid como en Aranjuez. Tu mensaje ha trascendido fronteras físicas y culturales. ¿Qué experiencias has tenido al compartir tu trabajo en otros países y cómo percibes la apertura de las personas en distintos lugares? Bueno, cada lugar es un mundo aparte, pero también cada mundo aparte tiene un denominador común con el otro. Eh, Creo que el mejor mensaje que me ha tocado recibir es ver la transformación de las personas. Es ver cómo abren esos ojos internos y empiezan a comprender el sentido de lo que les pasa y empiezan a cambiarlo. Y cuando empiezan a cambiar, su vida cambia y hay mucha gente que me agradece a mí y yo le digo, no, no es a mí. Yo lo único que hice fue brindar una herramienta. El que hizo el cambio fuiste tú. Y eso es lo más importante, porque nadie puede cambiar a otro, sino que es uno el que se cambia, es uno el que comprende y uno el que de alguna manera es artífice de su propio destino. Entonces, esa transformación es lo que más me gusta ver, porque a veces primero lloran, porque se emocionan y a veces saltan de alegría y a veces simplemente están tranquilos, pero vos te das cuenta en su mirada que algo cambió. Y eso es importante. Las palabras tienen poder cuando nacen desde la conciencia. Marcelo, ¿cómo eliges el lenguaje con el que comunicas temas tan sutiles y a veces tan complejos? Surge solo. No elijo las palabras, sino que brotan naturalmente. Brotan de la vivencia. Cuando uno, muchas veces uno dice, bueno, tengo que armar un plan para algo y tengo que pensar muy bien qué es lo que voy. No, no importa tanto eso. Surge y brota lo que tiene que salir, lo que tiene que expresarse en ese momento. No es tan mental, sino más bien viene de otro lado y que no es algo que uno sea como diferente, sino más bien todo lo contrario. Yo siempre digo, me han preguntado si soy contactado, si soy elegido, si soy superdotado en algo, y yo digo, no, todo lo contrario, no, soy una persona común y silvestre. La cuestión es que uno puede llegar a comprender seriamente lo que le toca vivir, ir más profundo de lo que va normalmente, ser, en el buen sentido de la palabra, inquieto, en el buen sentido de la palabra, curioso, en el buen sentido de la palabra, que tener ganas de ser algo más de lo que uno es hoy. Entonces, ahí la cosa cambia. Ser serio en la investigación habla de que empezás a ser vos mismo en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier situación. Si venimos del universo,
Es lógico pensar que tenemos memorias estelares en nuestra alma. ¿Qué rol juega esta conciencia cósmica en el despertar humano? Eh, ¿Podría alguien comprender algo cósmico si todavía no pudo comprender sus propias emociones? No, Es complicado, ¿no? es complicado. ¿Podría alguien comprender algo cósmico si todavía es preso de los límites de su pensar y de su conocer? Tampoco. Podríamos comprender lo cósmico desde algo que está emparentado a lo cósmico, realmente. Lo demás es percepción, que está bien, pero es incompleto. Es como superficial. Uno puede decir vengo de las Pléyades, otro puede decir vengo del Sol, otro puede decir vengo de lo que sea. Pero la cuestión está en poder recordar conscientemente todo lo que uno vivió en el Sol, si en caso de que sea de ahí. Uno puede recordar conscientemente qué vivió o qué aprendió en las Pléyades o de donde diga que venga. ¿Están bien todos? Sí, están bien todos, porque la percepción no necesita de conciencia, la percepción percibe, simplemente detecta, yo siento tal cosa, pero después de sentir uno puede decir, pero yo pienso tal cosa. Bien, pero puede decir yo vivo tal cosa y la cuestión está ahí. Gente que percibe, hay millones en la Tierra. Gente que piensa, que percibe, también hay millones en la Tierra, pero gente que vive desde ese estado realmente hay muy pocos. Y eso es un poco también clave para poder encarnar una nueva figura de la humanidad entera. Empezar a comprender que somos almas, que tenemos cuerpos, que hemos venido a comprender, aprender, expresar o lo que sea en esta vida. Y podemos recobrar la memoria de lo aprendido antes. Es decir, no importa si fuimos reyes, princesas o lo que sea, porque generalmente cuando recuerdan siempre son reyes o algo así, pero cuando pocos me dicen fui albañil, pocos me dicen fui costurero, todos me dicen son príncipes para arriba, Pues, eh, pero no importa. ¿Por qué digo, está bueno eso? Porque esas vidas son las que marcan a un alma, porque tienen una cosa especial, entonces uno se acuerda de eso, pero la vida siguiente quizás fue lo opuesto. La vida siguiente claro. fue alguien pobre, alguien que no llamó la atención a nada ni a nadie, y está bien. Pero bueno, justamente lo que podemos atraer ahora o lo que podemos abrir ahora es qué aprendimos como reyes o como costureras. ¿Qué aprendí en mi vida donde tuve máximo esplendor y qué aprendí en la vida donde no necesité sobresalir absolutamente en nada? Porque ambas me han enseñado y ambas hoy están en cualidades de lo que vivo actualmente. Entonces, si me doy cuenta de eso y lo puedo utilizar y puedo hablar y obrar desde ahí, empiezo a vivir y a encarnar desde mi eternidad personal. Empiezo a obrar desde la memoria de mi alma. Y cuando obro desde ahí, ya dejo de tener la edad cronológica que hoy tenga, sino que estoy hablando desde mi propia sabiduría como alma y no desde mi conocimiento como persona. Eso es un poco lo que hace diferente, lo que hace un hombre más allá, más que un hombre, una mujer más allá que una mujer. Eso es lo que uno puede despertar, esa memoria de lo aprendido, y que cada uno tiene algo diferente. Eso es un poco claves para ser el nuevo ser. ¿Ves la vida extraterrestre no desde lo espectacular, sino desde la sabiduría? ¿Podrías explicarnos cómo entiendes esta conexión y qué puede enseñarnos? Bueno, podemos quedarnos con Hollywood, que te va a mostrar a un extraterrestre feo con 8 brazos y que viene a invadir la Tierra. No, no es así. No, no es así. Cuando uno habla de extraterrestre, habla también de extrahumano, también habla de extra al conocimiento humano. Es decir, no somos los ombligos del mundo, no somos el ombligo mucho menos de la galaxia. ¿Qué quiero decir con esto? Somos un eslabón más
en la escala evolutiva de algo mucho mayor. Entonces, si hay seres que están menos evolucionados que nosotros, ¿por qué no habría seres que están más evolucionados que nosotros? Sí los hay. Llamémosle extraterrestres, maestros, hermanos mayores o como cada uno quiera llamarle, pero sí han venido muchos de ellos a la Tierra y muchos de ellos han expresado sus cosas, su sabiduría, de una manera, de otra, de otra, de otra. Vuelvo, esto no es Hollywood, esto no es el extraterrestre verde que viene a invadir la Tierra. Si ellos hubieran querido hacer eso, ya lo hubieran hecho hace rato. Nosotros todavía estamos, quiere decir de que ellos no lo hicieron, quiere decir de que se le está dando una oportunidad a la humanidad. Y sí, la humanidad tiene un proceso, el planeta tiene un proceso, y cuando uno dice, puedo ver un extraterrestre como algo espectacular, porque uno puede ver una luz, puede ver una nave, puede ver lo que sea, hay millones de casos en el mundo a diario que pasan por esa experiencia. O uno puede verlo como alguien que está más evolucionado, que ya ha llegado a donde todavía nosotros ni siquiera imaginamos, que viven en presente lo que para nosotros es futuro. Entonces uno puede aprender de eso. Y eso es un poco también otra de las claves. Poder empezar a ver que uno puede llegar a aprender sin necesidad de tener un contacto, sin necesidad de tener un diálogo. No es que uno va a la escuela, se sienta y aprende. Eso es acá. Pero uno puede entender en la vida cotidiana que hay momentos, hay lugares, hay energías, hay situaciones que van más allá de lo que uno puede fabricar, de lo que uno puede expresar. Entonces, cuando uno se conoce, puede conocer al resto. Si uno no se conoce, difícilmente pueda conocer de verdad a las personas. Pero cuando uno observa su interior, puede darse cuenta de que nunca está solo, de que siempre está acompañado y que siempre está ayudado. Cualquier persona, no uno en especial, cualquier persona. Eso también es otra de las claves. Dar. La naturaleza da permanentemente. Nosotros pedimos. Y ese cambio es fundamental para poder entender que dar no significa tampoco te doy todo lo que tengo, sino te brindo todo lo que aprendí, que no es lo mismo. Lo que yo tengo es para que yo siga aprendiendo. Lo que yo aprendí es el fruto de de lo que yo tengo. Eso es clave también. Yo no necesito dar mis pertenencias, pero sí brindar lo que aprendí con mis pertenencias. Cuanto uno más abierto es en eso, empieza a entender la naturaleza misma. La planta no se da a sí misma, da el fruto. Nosotros también podemos hacer eso. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a entender la lógica de la naturaleza, empezamos a entender la lógica de la vida misma. ¿Viste alguna planta egoísta? No. ¿Viste algún árbol que se guarde los frutos y no los dé? No. Los dan. ¿Y por qué los dan? Porque la naturaleza misma es esa lógica, dar. Estamos acostumbrados a lo contrario, pero es por una cuestión de costumbre y es una etapa que está terminando y otra que está comenzando. No pongo ni como bueno ni como malo, simplemente como diferente. Estábamos acostumbrados a ser egoístas y porque debíamos individualizarnos. Entonces lo que es mío es mío. Pero cuando uno empieza a entender que todo lo que tenemos aquí en la Tierra, en algún momento lo vamos a dejar, que todo lo que nos corresponde por leyes o por esto, por lo otro, en algún momento no nos va a servir para nada. Empezamos a entender que lo que nos llevamos de esta vida no son las cosas, sino lo que aprendemos con las cosas. No son las personas, sino lo que aprendemos con las personas. Otra de las claves para ser el nuevo ser. Empezar a entender la lógica de la vida, el algoritmo de la vida. De eso se trata. Vivimos un momento clave en la evolución del planeta. Desde tu visión, ¿qué papel está llamado a cumplir
el ser humano en esta nueva era? Bueno, hay uno de los talleres que vamos a hacer ahí en Madrid también y en Aranjuez que se llama Los tiempos han llegado. Y cuando uno dice así, ¿por qué será? Porque se ha anunciado como el final de la Tierra durante muchísimas veces. Desde que yo era pequeño, ya el mundo se habría destruido por lo menos 3 o 4 veces. Y sin embargo, estamos aquí dialogando y no pasó nada. ¿Y, y por qué será eso? ¿Para qué será eso? Si el ser humano evoluciona a una velocidad increíblemente rápida, aunque no nos demos cuenta, bastaría con para comprobar esto, bastaría con mirar 100 años para atrás y nos daríamos cuenta de que el ser humano no era el mismo 100 años para atrás que hoy, que no vive lo mismo alguien de hoy que lo que vivía alguien 100 años para atrás. Entonces, eh, 100 años en la vida de un hombre puede ser toda la vida, pero 100 años en la vida de una humanidad es un suspiro. Por eso digo de que la humanidad evoluciona muy rápido. Ahora, para nosotros es normal evolucionar rápido, es como que estamos acostumbrados a eso. El planeta también evoluciona, como ser que es. El planeta también evoluciona y cada evolución habla de distintos escalones, de distintos peldaños, de distintos momentos. Entonces, si la Tierra está evolucionando, está por llegar a un nuevo peldaño, con una nueva energía, con una nueva vibración, que nosotros llamamos ley de gravedad. La ley de gravedad, ¿qué es? Una vibración. Ahora, esa vibración tiene un límite hacia abajo y un límite hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como humanos estamos dentro de la ley de gravedad, por eso si nos caemos al suelo, nos caemos. Pero un globo quizás no se caiga porque es más liviano, porque es más sutil. O algo que ha estudiado la cohetería, que habla de que uno puede volar y salir de la ley de gravedad, eso está eso también se puede lograr. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la ley de gravedad es la que va a cambiar. El piso de la ley de gravedad se va a elevar. Es decir, todo lo que de alguna manera habite la Tierra va a ser más sutil de lo que lo es hoy. La humanidad está dentro de eso. La humanidad tiende a ser cada vez más sintética, cada vez más sutil. Un ejemplo simple, cualquier parte, cualquier ángulo de la tecnología. Hoy estamos hablando por un teléfono, por un ordenador, y tú estás en España y yo estoy en Argentina, en Capilla del Monte. Pero antes esto no era posible. 20, 30 años antes, esto era inimaginable. Ahora, a la velocidad que venimos, ¿qué será lo inimaginable para el futuro? ¿Qué será lo que en el futuro va a ser común y que hoy es imposible? Si hoy dijera, ¿podríamos desmaterializar nuestro cuerpo y materializarlo en otro lugar? No, Marcelo, estás divagando. No, si yo no soy consciente de mí mismo, no lo puedo hacer. Pero si sí lo soy, no habría problema en hacerlo. Pero hoy es imposible, hoy no podemos ni siquiera imaginarlo. Claro, pregúntale a alguien de hace 100 años atrás si una persona podría hablar con otra que está en otro país al mismo tiempo y verla encima. Entonces, ¿con qué Cambios muy medimos? profundos. Si medimos con el presente, con el conocimiento actual, nos vamos a equivocar. Pero si medimos con una lógica más profunda, vamos a empezar a ver para qué nos ocurre lo que nos ocurre, porque las grandes claves de la vida están en nuestra vida cotidiana y es de donde nosotros queremos salir. Los grandes mensajes los tenemos a mano siempre y es lo que no queremos ver. Pero cuando uno hago una pregunta simple, si el que tuvo un problema entró de una manera y salió igual, no, salió aprendiendo algo. Ahora, ¿podríamos aprender sin necesidad de problemas? Por supuesto que sí. Podríamos empezar a darnos cuenta de que el sufrimiento
eso que tanto nos pesa y nos molesta, es una herramienta para que nosotros aprendamos, porque no nos movemos por nosotros mismos. Entonces la vida nos manda una herramienta para que lo hagamos. Sufran, sufran y se van a mover porque a nadie le gusta sufrir. Ahora, si yo ya me muevo, no voy a necesitar sufrir. Si yo ya me muevo, si yo ya trabajo en mí mismo, no necesito que venga nada externo a enseñarme. La ley de atracción es implacable, siempre. Y si uno empieza a aprender a atraer a su vida. ¿Eso se puede aprender a aprender? Sí. También es algo que vamos a hacer en Madrid el 13, 14 y 15 de junio y el 20 y 21 en Aranjuez. Estupendo. Formas parte de un grupo de grandes precursores del despertar. Marcelo, ¿qué es Conciencia Futura y cómo contribuye a la expansión de la nueva humanidad? Bueno, Conciencia Futura es un grupo hermosísimo que se formó hace unos años atrás en México y al que fui invitado como otras personas a compartir también lo aprendido, a compartir lo que cada uno sabía hacer. Como podemos decir de que existen un montón de técnicas que se dan en la Tierra, que se dan en la humanidad, y hay siempre algo que está más allá, hay algo que como el paso siguiente. Bueno, de alguna manera y por alguna razón fuimos reunidos algunas personas que vemos la vida con una profundidad distinta, la técnica que sea o la forma de la vida, de la forma que sea. Hay un abuelo maya, por ejemplo, hay una persona que hace constelaciones familiares, pero que fue formada por Bert Hellinger directamente y que ve las constelaciones de una manera bien distinta a las que se ven comúnmente. Hay distintas personalidades de la cuántica y, y podría decir de que nosotros estamos más en la lógica del alma de todos los días y el tema extraterrestre. Son dos de las cosas claves que nosotros manejamos. Bueno, todos formamos un grupo que se hace un evento o dos eventos por año en distintos países donde se comparte lo aprendido y una persona que va a esas reuniones entra también de una manera y sale con un montón de herramientas para modificar todo lo que quiera modificar de su vida. Son eventos de una semana aproximadamente donde pasa de todo y se viven un montón de experiencias. Es un aporte más a esa conciencia que se llama así conciencia futura porque habla desde ahí, no habla de lo que uno conoce, sino desde lo que uno percibe. A veces los mayores despertares vienen de cosas muy sencillas. ¿Qué práctica simple o cotidiana recomiendas para comenzar a vivir desde la conciencia? Un ejemplo, observar un problema no como una situación fea, sino como una aventura de autoconocimiento. ¿Cómo? Y generalmente si uno pregunta, ¿tuviste un problema con una persona? Sí, no la veo más y ya está. No, eso no es la solución. ¿Qué refleja esa persona? No, esa persona es totalmente opuesta a mí, piensa igual, piensa distinto, habla distinto, obra distinto y hasta me agrede. Entonces yo no quiero estar más con esa persona. Buenísimo, pero vamos más profundo. ¿Qué toca internamente esa relación? ¿Qué es lo que hace desarrollar a uno esa situación? Generalmente, en- cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que cualquier relación que uno considera tóxica, de alguna manera está pinchando, está tocando, está tratando de movilizar una parte nuestra que nosotros no desarrollamos por nosotros mismos. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, empieza a dejar de mirar hacia afuera y empieza a ver qué es lo que esa situación me hace desarrollar, qué es lo que esa situación me mueve que yo no quiero mover, qué tengo miedo que ocurra si esa situación se da. Cuando empiezo a ver eso, empiezo a reconocer mis miedos, empiezo a trabajarlos
empiezo a cambiarlos. Y cuando los cambio, la ley de atracción es implacable. Deja de estar esa persona o cambia la relación conmigo. O yo me voy. Pero porque la vida me saca, no porque yo me vaya. Entonces, una práctica simple, tratar un problema como una aventura de autoconocimiento. Hay muchas otras, sí, por supuesto, meditar y esto y lo otro, que está todo bien, pero vamos a la vida cotidiana, a lo que uno puede comprobar como en el día a día, uno puede comprobar más que nadie, uno sabe qué le toca de una situación conflictiva, qué parte de uno es la que no desarrolló todavía, la que más le cuesta. Cuando uno empieza a entender eso, empieza a ser práctica pura y empieza a ser maestro de sí mismo. Así es. En el camino interior, el ego muchas veces se disfraza de sabiduría. Marcelo, ¿cómo identificas las trampas del ego en el proceso espiritual? Hay una manera muy simple de ver eso. Lo que no me hace evolucionar como alma es ego. Y puede ser algo muy sabio, muy lindo, muy maravilloso, muy loable, pero si a mí no me hace evolucionar, no es, no está bien. Yo puedo ser el embajador de no sé qué y dar la paz en el mundo, pero si yo no evoluciono al mismo tiempo, no es real. Y uno sabe cuando va cambiando, uno sabe cuando está encarnando lo que está diciendo o simplemente lo está diciendo de su emoción o de su pensamiento o de su creencia. Entonces es simple de ver cuando algo nos hace evolucionar como almas, cuando esto me lo llevo de esta vida, realmente es una cosa. Y cuando simplemente soy bueno, entre comillas, pero me escondo de mí mismo, no sirve. Tenemos un montón de autotrampas, hay un montón de autotrampas que nos hacen como creer de que ya estamos en el paraíso cuando no lo podemos ver, de que somos los buenos del mundo. Mira, una de las cosas que hablo en los talleres es por qué el mundo está como está. Vamos a suponer de que existen solo dos grupos de personas, los buenos y los malos. ¿Sí? Lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Dos grupos de personas. Y uno dice, ¿por qué el mundo está como está? Una persona que llamamos mala está dando su 100%. Sí, está dando su 100%. Más que eso no le podemos pedir porque su escala evolutiva hoy llegó hasta esa comprensión y él cree o ella cree que es hasta ahí y que la vida es eso. Está dando su 100%. Las personas que llamamos buenas, ¿están dando su 100%? No. Si yo preguntara a cualquier persona buena si está viviendo su mejor versión, el 99,99% de las personas buenas te dice, no, yo puedo dar más que lo que estoy dando. Entonces no estoy dando mi 100%. No estoy viviendo lo que puedo vivir. Tengo inercia. Y cuando tengo inercia, la vida que va a ser va a traerme algo que me mueva. Y cuando algo me mueve, ¿qué lo considero? Malo. Siempre somos arquitectos de nuestro destino, nos demos cuenta o no. Y cuando vemos eso, de que el malo da su 100% y yo me creo bueno y me creo esto y no lo doy, la vida me va a pedir a mí y aparentemente dentro de lo humano va a ser algo injusto. Si yo preguntara al público, ¿vivieron alguna injusticia alguna vez? Y todos sonreirían y todos dirían, sí, claro. Yo creía que esto, y hice algo bueno, y sin embargo la vida le dio el lugar a otro, o premió a otro. ¿Y qué pasa ahí? Y lo que yo hice bueno, ¿era bueno? Sí, lo más probable es que sí. Lo más probable es que haya sido sincero, que haya sido bien dado, pero yo puedo más.
Y si yo puedo más, la vida se va a brindar a quien dio su más, a quien ya lo vivió. Empezar a entender el algoritmo de la vida no es lo mismo que ser ni bueno ni malo, es evolución. Esa palabra es la clave. Despertar a veces no es aprender más, sino soltar lo que creíamos saber. ¿Qué significa para ti el acto de desaprender y cómo se relaciona con recordar quién somos? Cuando uno habla de desaprender, habla de autoengañarse, porque no se puede desaprender algo. Si uno tuvo que pasar por determinada acción, por determinado conocimiento, es porque era la herramienta correcta para ese momento. Ahora, no tengo que desecharla, sino tengo que evolucionar, encontrar el paso siguiente a eso, no ir para atrás. Cuando uno habla de desaprender, es ir para atrás. Si tuve necesidad de un camino X, el que sea, está bien. Quizás no fue el más lindo, quizás no fue el mejor, quizás fue superficial, pero tuve la necesidad, fue mi herramienta. No lo tengo que desechar, tengo que trascenderlo. No es lo mismo. Recordar es empezar a darse cuenta de que todo lo que vivimos tiene un sentido, incluso lo que consideramos hoy superficial o malo. Pero si tuviste que pasar por eso, bueno, listo, no hay problema. Ya está, ya fue. Pero no es por represión, sino por comprensión. Todo lo que reprimimos vuelve. Todo lo que comprendemos nos hace egresar. Esa es la gran diferencia. Genial. Hay muchas personas hoy sintiendo el llamado, pero sin saber cómo comenzar. Marcelo, ¿qué mensaje o invitación les dejarías a quienes sienten que están naciendo a una nueva conciencia? Bueno, si yo tuviera que hacer una pequeña descripción de alguien que empieza a vivir eso, podría decir de que si te sientes el distinto en tu círculo de vida, en tu pareja, en tu familia, en tus amigos, si sientes que eres o él o la diferente, la que piensa diferente, la que razona diferente, la que siente diferente, si sientes soledad aunque no estés sola, si sientes soledad aunque estés rodeada de personas todo el día, pero sin embargo, al no ser comprendida, es como que hay un cierto estado de soledad. Si sientes como una extraña nostalgia de que se puede vivir mejor, pero que sin embargo todavía eso no está plasmado o no sabes cómo hacerlo, esa nostalgia no viene del pasado, esa nostalgia viene del futuro. Esa nostalgia viene de lo que uno empieza a percibir de sí mismo. Entonces, si vives algo parecido a lo que estoy describiendo, te, te sugiero, no te puedo pedir, pero sí te puedo sugerir que leas, te puedo sugerir que acudas a charlas, que acudas a talleres, bueno, obviamente la invitación, si estás en Madrid, que vengas a Madrid en el 13, 14 y 15 de junio o a Aranjuez el 20 y el 21, que empieces a darte cuenta de que no estás solo ni sola, sino que hay muchas personas que viven cosas similares, que perciben cosas similares, y que hay muchas ovejas diferentes en el medio del rebaño, muchas ovejas que uno dice, pero esta es distinta. Sí, bien, ese distinto, si mira para los costados, se va a ver que no está solo. Ese distinto va a poder ser atraído por su propio futuro. Ese distinto va a poder ser como encontrado por sí mismo en un futuro. Eso es un poco clave. No quedarse, no dormirse, no conformarse. Sobre todo eso, no me conformo. No me conformo con vivir simplemente nacer, crecer, reproducirse, tener un más o menos dinero, tener más o menos popularidad y morir y ya está. No, esa vida es muy chata, esa vida es muy pequeña y podemos vivir mucho más que eso. Podemos experimentar mucho más que eso, porque es como si yo preguntara, ¿usamos el 100% de la capacidad de nuestro ordenador o de nuestro celular? ¿Verdad que no? Usamos un mínimo porcentaje.
eso mismo usamos de nosotros. Esa misma proporción podemos poner como comparativa para con nosotros. Podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Podemos ser mucho más de lo que hoy somos. Podemos encarnar un mundo diferente. Marcelo, sabemos que brindas conferencias, talleres y terapias. ¿Cuáles son los próximos eventos a los que las personas pueden participar para profundizar en estos temas? Bueno, hay varios. Desde si entran a arroba ser el nuevo ser o al Instagram arroba Marcelo Albala con B larga, pueden ver los diferentes eventos que se van a ir sucediendo. Ya sea que estén en cualquier país porque son eventos online. La próxima semana hay un taller que se llama Claves de un contacto, por ejemplo, pero también en junio, si están en Madrid o cerca de Madrid, vayan a Jardín de Mave, donde se va a hacer ese ciclo de 3 días, del 13, 14 y 15 de junio, donde vamos a brindar, creo que son 6 talleres, si no me equivoco, y una presentación del libro. La presentación de los libros va a ser gratuita. Los talleres van a ser en un costo bien económico para que pueda hacerlo cada uno que realmente quiera. Luego el 20 y el 21 de junio, Aranjuez. Si quieres puedo pasar los teléfonos donde pueden contactarse. Para Aranjuez, que vamos a hablar más del tema extraterrestre, que vamos a hablar de los tiempos han llegado. También va a estar Maestro de mí mismo, también va a haber claves de un contacto, café, conciencia y varias cosas más. El teléfono es más 34 644 322 973. Lo vuelvo a decir, más 34 644 322 973. Eso es Aranjuez, 20 y 21 de junio. Y si vamos al de Jardín de Mave, que también empieza con más 34 687 558361. Más 34 687 558361. A cualquiera de los dos se pueden comunicar para los distintos eventos, tanto el de Madrid, 13, 14 y 15 de junio, como para el de Aranjuez, el 20 y 21 de junio. Genial, estupendo. Si te parece, vamos a abrir los micros para preguntas. Magdalena. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Elena, por ese espacio, brindarnos ese espacio. Muchísimas gracias, Marcelo, por tanta información tan valiosa. Nosotros, antes de nacer, nuestra alma ya escoge qué hemos venido a hacer aquí. Gracias. Gracias primero por tu pregunta. ¿Podría alguien que se desconoce escoger algo? No. Pero ¿podría eso ser guiado por una cuestión de vibración? Sí, porque, vuelvo, las leyes universales se mueven con una lógica diferente a la humana. Alguien no elige estar con determinada persona, pero sí por vibración encarna en determinada familia, en determinado país, en determinado tiempo, en determinada situación. Por eso muchas veces podemos ver esto como, mira, mi abuelo vivía algo similar a lo que yo vivo. Mi tatarabuelo vivía algo parecido a lo que yo vivo. Mi padre vive algo similar a lo que yo vivo. ¿Y qué es casualidad eso? ¿Eso fue elegido a conciencia? No, fue elegido vibracionalmente, si se puede poner la palabra elegido. Por eso encarnamos en determinadas familias, en determinado tiempo, en determinada situación. Algo así como que somos grupos de almas que venimos encarnando y aprendiendo en lugares similares y en situaciones similares. Yo no le debo nada a mi tatarabuelo, ni él me debe nada a mí, aunque vivamos cosas parecidas. Aunque yo tenga los defectos que él tuvo, en realidad, él tuvo los suyos y yo tuve los míos. Yo tengo los míos. Yo puedo
autoengañarme en querer devolverle algo a él, pero en realidad yo tengo algo similar a él. Si yo me autoengaño, me estoy evadiendo de mí mismo. Si yo me trato, puedo incluso ayudar al grupo de almas completa, porque yo traté, y los otros pueden, aunque no estén encarnados, ver, si se puede decir así, que un alma cambió. Siempre es importantísimo el cambio personal, siempre es importantísimo despertar, siempre es importantísimo mirar hacia adentro, no hacia afuera. Muchas gracias. A ti, a ti. Gracias, Magdalena. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Marcelo Alvala por su valiosa contribución compartiéndonos su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.